de los servidores de esta iglesia. Gracias a Dios por ello y por todas las madres que contribuyeron a hacer posible tan bonito ese regalo. Y realmente yo vengo un poco quebrantado por el testimonio de doña Zoila, de una señora más de 80 años que está pendiente, y me decía el pastor, nos avergüenza en veces, una señora de 80 y pico de años que está pendiente del pago de los vigilantes, de los obreros, está pendiente de los detalles más necesarios de la iglesia. Así que, bueno, damos gracias a Dios por la vida de esa señora. Que Dios la bendiga grandemente donde esté. Hoy, pues, vamos a hablar un poco sobre el milagro que Jesús hace en el libro del apóstol Juan, capítulo 9, dentro del marco de la semana que dice Jesús, Señor mío y Dios mío. Y el tema de hoy es Jesús es Señor. También podemos decir, el tema de hoy es Jesús, la luz del mundo. La lectura bíblica aparece en Juan, capítulo 9, del 1 al 12 y del 35 al 38. Y tenemos que ver esto en un contexto donde el pueblo de Israel rechaza a Jesús como Señor, como Hijo de Dios. Y hay que concatenar esto con una lectura de la Biblia en el capítulo 8 anterior, donde dice en el versículo 56, Jesús les dice a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces vemos esta circunstancia que antecede al milagro de Jesús y que lo hace más impactante todavía, porque ¿qué es lo que pasa? Los fariseos habían querido lapidar al Señor. Él sale y en lo que va dentro del templo se encuentra a un ciego, a otro judío que está ciego, ¿verdad? Y se detiene. Una característica de Jesús es que en medio de las circunstancias más difíciles, Él siempre estaba dispuesto a atender la necesidad de la gente, del pueblo, ¿verdad? Y entonces Él, habla con el ciego, agarra barro, unta saliva en el barro y se lo pone en los ojos y le da una indicación. Le dice: ve al estanque de Siloé y ahí tendrá vista, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cómo reaccionan los discípulos? Miren la actitud distinta, contradictoria. Los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, los rabí se fueron a un conflicto de índole filosófica espiritual, pero Jesús solo le interesaba la compasión por el ciego, ¿verdad? O sea, mientras los discípulos estaban pensando, no, ya estaban afirmando que era por pecado que estaba el hombre ciego, y Jesús le contesta: ni este pecó ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La humanidad, desde la caída de Adán y Eva, apareció en el mundo el pecado, apareció la enfermedad como consecuencia. Pero en este aspecto específico, el ciego no estaba ciego porque había pecado, sino porque se iba a manifestar la gloria de Dios en él, ¿verdad? Entonces, algunas veces estamos pensando, tengo azúcar, o tengo diabetes o hipertensión, ¿qué pecado habré cometido? ¿O qué pecado cometieron mis padres? Pero hay veces esa enfermedad nada más es un medio que Dios va a utilizar para que Dios se glorifique en nosotros. Amén. Entonces, fíjense bien cómo Jesús pasa y responde rápidamente el dilema que le plantean los discípulos cuando les dice: ni este pecó ni sus padres tampoco,
sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero luego pasa al contexto que es fundamental y primordial. Y dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. O sea, prácticamente lo que nos da esa enseñanza es que los cristianos no podemos estar debatiendo y perdiendo el tiempo en discusiones filosóficas, discusiones conceptuales sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, sino que lo que tenemos que atender como prioridad es la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es hablarle al vecino, al amigo, al que esté en el mercado, en el parque, hablarle de Jesucristo donde quiera que estemos. Porque nosotros no somos cristianos solo en la IRN, somos cristianos en el trabajo, somos cristianos en el INS, somos cristianos en el bus donde vamos, en el taxi, y nuestra misión es hablar de Cristo donde quiera que estemos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, aquí hay una ceguera física, porque dice la Biblia que este hombre era ciego de nacimiento. Es la primera vez que aparece un milagro llamado congénito, o sea, que el ciego ya venía con su ceguera, pero era una ceguera física. Pero lo que Dios hace es primero sanarlo físicamente, pero luego lo sana espiritualmente. ¿Por qué? Porque los fariseos comenzaron a cuestionar y comenzaron a decir, ¿cómo te sanó? Y él le respondió, pues simplemente me echó lodo con saliva en los ojos y luego me dijo que me lavara en el estanque de Siloé, ¿verdad? Y después recuperé la vista, dice él. Pero ellos decían, pero no puede ser porque él violó. Esto lo hizo en un sábado, violó la ley del Shabbat, que no le permitía a los judíos trabajar. Entonces, parece que Jesús, para avergonzar a ellos, a los fariseos, lo hizo en un día sábado el milagro, ¿verdad? O sea que vemos reiteradamente que Jesús trabaja, porque dice, mi Padre aún trabaja en los cielos. O sea, que no es que porque es sábado no voy a sanar a esta persona, ¿verdad? Pero los fariseos, que se las daban de doctores en la ley, se aferraban al hecho de que no se podía trabajar en el sábado porque era un día guardado por la ley de Abraham. Sin embargo, pues esa es una cosa, ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos que tener claro que nuestra misión es predicar en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? De mañana, de día, de noche. O sea, porque el mismo Jesús dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Pero luego dice, habrá un tiempo en que ya no podré trabajar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, una ventana que se abre para tu vida, en la cual tenés que reflexionar cuáles son las prioridades en tu vida. Decía mi hermano Sandro, mi prioridad era la pipa, la cisterna, que iba allá al lado del mar a darle agua. No era malo, Sandro, que fuera a darle agua a la gente, porque era una obra buena. Pero la prioridad en este momento es poner a Jesucristo como primer lugar de tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo contrario nos enredamos en las prioridades. Comienza a ser el trabajo la prioridad, comienza a ser, ¿cómo se llama? El dinero la prioridad, comienza a ser la finca que tengo que atender la prioridad, y Jesús no puede ser segundo lugar en tu vida. Porque Jesús es un Dios celoso que no compite con nadie. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? No hay, ni ha existido alguien que pueda compararse con Jesús. ¿Por qué? Porque los grandes líderes religiosos, Buda, Mahoma, Hare Krishna, Zoroastro, todos murieron y están enterrados en una tumba. Solo uno hubo que murió y resucitó y fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que nosotros pues prácticamente le damos solo a Él la honra, la gloria y la preeminencia. Aquí ahora vemos distintas cosas que tenemos que reflexionar. ¿Cuándo actúa Jesús en nuestra vida? ¿Actúa solo en determinadas circunstancias? No. Aquí habemos varios que hemos estado al borde de la muerte, o sea, prácticamente desahuciados por consejos médicos donde no se nos daba posibilidades de vida,
Y Jesús actuó en esa circunstancia. Quiere decir que aún en circunstancia de muerte, clama a Él, que Él te responderá. ¿Verdad? En esta circunstancia este estaba ciego, pero dice Santiago que tenemos que dar gracias, como decía Carlita, cuando venga la prueba, porque la prueba perfecciona el carácter semejante a Cristo, ¿verdad? Y no, mire, en mi caso personal, yo ya conocía de Cristo, era incluso un intercesor cotidiano. Sin embargo, había orgullo en mi corazón. Habían áreas todavía de mucho apego al dinero que me daba el empleo. Estaba poniendo mal las prioridades y tuve que pasar por 2 infartos y un Guillain-Barré para que Cristo limpiara eso. Pero hoy le doy gracias que vino esa prueba, porque hoy tengo primera prioridad a Jesucristo en mi corazón. Amén. Entonces, prácticamente Dios actúa en todas circunstancias, pero hay una segunda convicción: la obediencia. El ciego le dijo: ve al estanque y lávate. ¿Y qué hizo el ciego? No preguntó. Está seco el estanque, está a la mitad. Simplemente fue al estanque y se lavó los ojos y recuperó la vista. Y esto tiene una analogía con el episodio de, ¿cómo se llama? El rey, el jefe de guerreros, Naamán. Que cuando Eliseo llega a Naamán, llega desde Siria a Israel, y el profeta nos manda a recibirlo al ayudante y le dice: ve y dile que se lave 7 veces en el Jordán, ¿verdad? Y cuando ve Naamán el Jordán, ve un riachuelo y sucio, ¿verdad? Entonces él se cuestiona, dice: pero no hay ríos más grandes y poderosos en mi país que este río. He venido desde Siria a bañarme en este riachuelo, en este lodo, en este estanque. Pero el ayudante de él le dice: si lo dijo el profeta, hacelo, porque no perdés nada. Y entonces se zambulló 1, 2, 3, 7 veces y recuperó, fue sano de lepra. Entonces, obediencia. Aquí está Thomson Duvier. Entonces, si te dice él, levantar la lista de los asistentes al culto, no cuestioné: ¿y por qué me puso Thomson a levantar la lista del culto? Yo quería estar ahí en la puerta. Y pero esa es la asignación que Dios te da a través de él. Entonces ahí es donde nos enredamos, porque decimos: yo no le sirvo a hombres, yo le sirvo a Cristo. Pero Cristo usa servidores, y los servidores tienen líderes, y los líderes orientan. Por ejemplo, a mí me da esta prédica el pastor Edgar, pues yo tengo que venir aquí a darlo. Esa es mi obligación. No le digo yo: ¿y por qué no me diste la tercera para prepararla mejor? ¿O por qué no me pasaste un día que hubiera más gente? Porque en el momento que yo estoy razonando, estoy siendo desobediente a Dios, ¿verdad? Entonces, acordémonos que ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, la obediencia es un factor fundamental para poder ver victoria en el cristianismo. Y recordemos que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación perfecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, lógicamente, chocará. Lo que estás haciendo aquí va a chocar con los valores del mundo. Yo le digo muchas veces a los muchachos: aquí te hablamos de que le sea fiel a una sola mujer, allá te van a hablar de promiscuidad. Aquí te hablamos de que no aguardes esta Navidad, allá te va a hablar afuera la gente de que es tiempo de celebrar, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí estamos de pasadita. Por lo tanto, no tenemos que enamorarnos de las cosas de aquí, porque todo se va a quedar, ¿verdad? Todo se va a quedar y pronto se va a quedar. Así que atendamos lo más importante, que es que ya, ¿cómo se llama? El próximo evento profético que está por cumplirse es el rapto de la iglesia. Y tenemos que estar, ¿cómo se llama? Como las vírgenes laboriosas, lista y aceitada la lámpara para irnos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos nos queremos ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores?
Queremos irnos con el Rey, porque volveremos a ver un mundo sin enfermedad, un mundo sin tristeza, un mundo sin dolor. Dijo Jesucristo: siempre habrá, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis, ¿verdad? Entonces, Cristo no vino a eliminar las desigualdades. Eso esperaban los celotes, que era una rama como de liberación nacional, ¿verdad? Ellos esperaban que Cristo encabezara una rebelión y fueran a matar a los romanos y los liberara del imperio romano. Pero ven a un rey que viene en un burrito montado, ¿verdad? En las palmas, que viene humildemente, que le lava los pies a sus siervos. O sea, contrastaba eso con la imagen que esperaban ellos de un rey glorioso que los liberara del imperio de Israel. Pero Cristo les habló claro: yo no vine para luchar por cosas de este mundo, porque mi reino no está aquí, mi reino está allá. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la enfermedad, la aflicción? Pues cuando nos vayamos con Él, ¿verdad? En ese momento tendremos un cuerpo celestial y quedará la tristeza, el agobio, la depresión, la angustia en segundo plano, y viviremos en el reino de Jesucristo, el reino milenial que aparece en la Biblia. Pero antes de ese reino somos arrebatados. Y dice la Biblia: estarán dos en el campo, uno será dejado y el otro será levantado, ¿verdad? ¿Eso qué nos dice? Que no todos los cristianos vamos a ser arrebatados, sino aquellos que tengamos realmente a Cristo en el corazón como primer lugar, ¿verdad? La tercera condición es que podemos ver a Jesús, creer su palabra y adorarlo. Miren lo que pasa: los fariseos expulsaron al ciego de la sinagoga y Cristo regresó y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo? El ciego ni sabía quién era el Hijo de Dios. O sea, le dijo: ¿quién es el Hijo de Dios? Pues lo estás viendo, le dijo. Entonces dice que él creyó y le adoró, ¿verdad? Entonces, este hombre, ¿cómo se llama? Probablemente de una intelectualidad limitada, se volvió prácticamente un maestro para pregonar el Evangelio de Jesucristo. Y aquellos grandes doctores que se las daban, que se las sabían todas, no dejaron su condición de pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Mesías. Y fíjense bien que esa condición le trae un gran problema al pueblo de Israel, que está por pasar. Porque la Biblia dice que por negar al Señor, Israel va a tener un castigo, porque Dios es un Dios de amor, pero es Dios de juicio. Entonces Israel se va a secar un río que se llama el río Éufrates, que es la cuna de la civilización humana. Y sobre ese río seco van a pasar las tropas del norte y del este. Oh, Gog y Magog, dice la palabra, ¿verdad? Tú que te enseñoreas sobre mi pueblo Israel. Entonces, la alianza que se está por dar, Rusia, China, Etiopía, Sudán, Turquía, es la tropa que ya viene avanzando para organizarse para hacer la guerra al pueblo de Israel. Y es entonces cuando, pues dice la Biblia que serán ríos de sangre. Dice que van a ir a estar como 2 meses limpiando la sangre de esa guerra. O sea, imagínense ustedes, si lo que estamos viviendo con la pandemia nos tiene ya, a nosotros nos cayó pandemia y después 2 huracanes. Fíjense que cuando yo salí del hospital, jamás me imaginé yo que iba a ver tanta cosa, porque estaba saliendo de la muerte y al ratito había aquí una revolución política aquí, gente en las calles armadas, un solo zaperoco, y después de ajuste cae este tal COVID-19, que creo yo es un evento que no se ha dado como enfermedad jamás en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque así estamos con mascarilla, desconfiando unos de otros, ¿verdad? ¿Será este brother que anda el COVID y me lo va a pasar? ¿Verdad? Entonces, prácticamente los eventos que están mostrando esos son eventos postreros. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿tú ves realmente? Y ustedes me contestarán: sí, te veo claro, andás con una guayabera celeste y andás un pantalón negro. Pero ¿estamos viendo realmente en el Espíritu? ¿Estamos viendo a Jesucristo como el Señor de señores
como el Rey de Reyes. Estamos poniendo las prioridades en el orden debido, haciendo de Jesús lo primero en nuestras vidas, ¿verdad? Sirviéndole con todo nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros recursos. Yo lo dudo y me disculpan, porque en las reuniones oigo que estamos con deudas ahí todavía, pegados con la liquidación de los CPF. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos todavía cosas en el corazón. Porque la iglesia sana tiene finanzas sanas. ¿Sabía usted eso? Iglesia sana tiene que tener finanzas sanas. Y si la finanza no está sana, es porque hay algo malo que estamos guardando en el corazón. Simplemente. Y no lo digo yo, sino que el Espíritu Santo me está dando esa palabra ahorita. Ahí me disculpan, pues. Hay veces me dicen que yo soy muy rajatabla, pero la verdad de las cosas es que ya no hay tiempo para estar sobando y chineando mucho porque la cosa se acerca, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga a Jesús en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Para obedecerle y aceptar su voluntad, fuere cual fuere, ¿verdad? Yo no sé, hoy me decía Pedrito Narváez, murió Javier Reyes, un amigo de la Conquista, un muchacho joven, lo habíamos visto en el estadio, pastor, la última jugada del Carazo, y así se muere la gente. De repente te dicen, se murió fulano. Yo después que salí del hospital he visto pasar como 2000, después que me dijeron a mí que yo era el muerto, y ahí he visto pasar montones de gente. Pero Dios tiene un tiempo en el cual me va a mandar a llamar, ¿verdad? Y ese tiempo, ¿cuál va a ser? Bueno, el tiempo en que Él decida ya que ya aquí no tengo nada que hacer. Pero mientras haya que predicar la palabra, haya que ir a hacer un servicio, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque es un pacto que tengo con Él, ¿verdad? Entonces, hoy casi me dejaron la mesa servida, algo tardón, ¿verdad? Decíamos que 2 horas máximo. Hombre, hoy vamos a hacer una oración de rompimiento para que el Señor quite toda ceguera espiritual de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación, Padre, y te pido que cualquier escama que haya en sus ojos, toda ceguera espiritual, sea quitada, Padre, no por fuerza humana, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Yo declaro que esta iglesia va a ser una iglesia misionera. Gracias por la vida de Gabriel, que ya comenzó como pionero de esa labor. Te pido, Padre, que nos dé el tiempo, la fuerza y la voluntad para hacer tu voluntad, Padre. Yo bendigo con todo tipo de bendición a cada madre de familia, a cada abuela que está en este lugar. Padre, declaro que la prosperidad de ti viene para nuestras vidas, que toda finanza seca se va en el nombre de Jesús. Recibe ahora abundancia en el nombre de Jesús. Recibe sanidad de lo alto en el nombre de Jesús. Declaramos que en nuestra vida la obediencia y todo nuestro reconocimiento es solo para ti. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.